Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy terminaremos el estudio de la simbología del Génesis y comentaremos la simbología del Arca de Noé. La mayor parte de la simbología bíblica apunta a Cristo, nos revela a Cristo. La Escritura se cumple en él de manera completa y perfecta. Por eso su padre, Yahvé, era tan perfeccionista y tan meticuloso en los procedimientos y rituales con el pueblo de Israel. Todo había de elaborarse al detalle porque incurrir en el más mínimo fallo podría derivar en error y sería muy grave que la profecía o el símbolo no llegara a cumplirse en el Mesías por causa de no obedecer al detalle las instrucciones de Dios. Es el caso de Moisés, cuando Dios le dijo: «Háblale a la roca para que salga agua». Y él, en vez de hablarle, la golpeó 2 veces y salió agua. Esto a nosotros puede parecernos algo sin importancia, algo insignificante, pero no lo es. Y le costó a Moisés el no poder entrar en la tierra prometida. Pero esto lo explicaré en el próximo vídeo cuando veamos la simbología del Éxodo. Antes quiero hacer un pequeño resumen sobre la profecía y la simbología del Génesis que se cumple en el Mesías y explicar el simbolismo que representa el Arca de Noé. Bien, vimos cómo la primera profecía en la que se revela a Cristo se encuentra en Génesis 1, 3 y 4. Dice: «Y Dios procedió a decir: llegue a haber luz. Entonces llegó a haber luz. Después de eso, Dios vio que la luz era buena, y efectuó Dios una división entre la luz y la oscuridad». Fijaos cómo Dios empezó a crear un mundo dual, haciendo que hubiese luz y oscuridad, día y noche. Esta luz es creada por la palabra, Cristo, el Elohim creador, porque la palabra utilizada aquí en el Génesis para Dios es Elohim, pero se traduce como Dios. Cuando la Escritura habla de que Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra Dios no aparece como el tetragramaton, como Yahvé, sino como Elohim. Elohim, dijimos que si no va precedido del artículo, tiene un carácter de adjetivo calificativo que significa ser poderoso. Y en este caso se refiere al Hijo de Dios, el Elohim creador que creó los cielos y la tierra. El traducir la palabra Elohim como Dios puede dar lugar a confusión, porque en hebreo sí que se hace la distinción entre el Padre, poniendo el artículo Ha Elohim, y el Hijo sin el artículo, pero en la traducción al español y a otros idiomas no se hace esta distinción. Tampoco se hace la distinción entre el tetragramaton, Yahvé, y la palabra Elohim, que significa ser poderoso. Todo se traduce como Dios. Esto puede dar lugar a confusión entre el Padre y el Hijo, porque a ambos se les llama Dios. No hay una palabra que distinga al uno del otro en español como si lo hay en hebreo. Elohim se traduce como Dios, el tetragramaton se traduce como Dios. Lleve el artículo Elohim delante o no, se traduce igual, también como Dios, y eso puede dar lugar a mucha confusión. En Génesis 1, el término utilizado es Elohim, que significa ser poderoso, creador, divino. Así lo explica el apóstol Juan en Juan 1, 1 al 5. Dice: «En el principio la palabra era», o la palabra existía, «y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Elohim», un ser divino, un ser creador poderoso. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de él era vida,
sigue diciendo, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no la ha subyugado. Versículos 9 y 10. La luz verdadera que da luz a toda clase de hombre estaba para venir al mundo, estaba en el mundo y vino a existir por medio de él, pero el mundo no la conoció. Juan 1:8 dice que Juan el Bautista no era aquella luz, sino que él venía a dar testimonio acerca de aquella luz. Así pues, la palabra, Cristo en el principio de la creación, se manifestó creando la luz y ahuyentando, dominando, poniendo bajo su mano toda oscuridad, como demostró cuando se hizo carne y expulsó demonios, sanó enfermos y resucitó muertos, demostrando que Él tiene el poder sobre la oscuridad y sobre la muerte. Esto enlaza con la siguiente profecía del Génesis que nos revela al Mesías. Génesis 3:15. Aquí Dios dice a la serpiente, a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. El que juzga el pecado de Adán y Eva y a la serpiente es el Padre. Aquí ya no utiliza el término Elohim como en el capítulo 1 de Génesis, cuando narra la creación, sino que aparece el tetragramatón, el nombre de Dios, Yahvé. Él es el que maldice a la serpiente y le dice a la serpiente que la descendencia de la mujer, que es Cristo, la magullará en la cabeza, acabando con la oscuridad, el engaño y el extravío que ha traído sobre toda la tierra habitada. También dice que la serpiente magullará el talón del Mesías. Esto ocurrió cuando el Mesías sufrió y fue crucificado. Recordemos que las Escrituras dicen que Satanás entró en Judas y éste vendió a Jesús por 30 monedas de plata y así fue arrestado, martirizado y crucificado. El árbol de la vida, que daba la vida eterna a Adán y Eva mientras comieran de él, también simboliza a Cristo. Y como los seguidores de Cristo y los adoradores del Padre, los que seguimos al Mesías, tenemos la promesa de vida eterna en Él. Y todo el que no se alimente de Él, el que no coma su fruto, todo el que no coma la carne y la sangre de Cristo, perderá este regalo que el Padre y el Hijo nos ofrecen por gracia. Ellos han puesto delante nuestro la vida y el bien, y la muerte y el mal, como dice Deuteronomio 30:15. Y nosotros escogemos por libre albedrío, al igual que lo hicieron Adán y Eva. Se nos ha puesto delante de nosotros la libertad de escoger a Cristo, la vida eterna, el bien, la luz, o a Satanás, la muerte eterna, el mal, la oscuridad. El confiar en el hombre, en el humanismo, y no en Cristo, que es la luz que guía e ilumina nuestro camino, es confiar en la oscuridad. Recordad que el número del anticristo, 666, es número de hombre. El humanismo, la confianza en el hombre antes que en Dios, representa tener esa marca en la frente simbólicamente. Y cuando tomas acción y votas y das tu confianza, tu voto a estos hombres que usurpan el lugar de Cristo como Rey de Reyes, estás poniendo esa marca en tu mano con tu acción. Esto no quita que además de que esa marca sea simbólica, llegue a existir como una marca física que se pondrá en la mano o en la frente en un futuro. Vimos cómo Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo,
que bendijo a Abraham y le ofreció pan y vino, también representa a Cristo, quien en la última cena firmó el nuevo pacto bendiciendo pan y vino y participó junto con los 12 apóstoles en esa ceremonia, firmando un contrato de bodas, de compra de su novia y de su pueblo, el Israel del nuevo pacto, formado por judíos y gentiles injertados en la vid verdadera que es Cristo. Más adelante vimos cómo Dios estableció el pacto de la circuncisión con Abraham, simbolizando que el pueblo de Dios había de apartar de él la carne y dirigir su foco, su atención y su propósito en la vida hacia el Espíritu, hacia Cristo, hacia lo santo, lo puro, lo limpio. Después vimos cómo Dios probó a Abraham y a Isaac y a su vez demostró que Yahvé es un Dios de amor que no acepta sacrificios humanos, cosa que sí demandaban los dioses paganos. El que Dios librara a Isaac de la muerte simboliza que todos nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos fe en Él y le seguimos, haciendo lo que Él nos manda, seremos librados de la muerte, al igual que Isaac, a través del sacrificio del Cordero de Dios, por gracia. Y vimos cómo José, un ser inocente, escogido por Dios para profetizar a través de sueños, obediente, sin tacha, representa a Cristo. Vimos cómo José fue echado en un pozo, cómo sus hermanos tramaban matarlo y cómo finalmente salió de ese pozo y fue puesto sobre toda la tierra de Egipto como mano derecha de Faraón, y cómo libró de la muerte a toda la tierra habitada, recogiendo el trigo en los graneros y gestionando el alimento de la mejor manera, dándolo a su debido tiempo. Y cómo perdonó a sus hermanos arrepentidos y les preparó el mejor lugar en la tierra de Egipto para que vivieran allí y fueran fructíferos. Solo me queda por explicar un evento muy importante: el diluvio y el simbolismo del arca de Noé. Dijo Jesús en Lucas 17:26 que los últimos días serían como los días de Noé. Los hombres estarían comiendo y bebiendo, casándose, edificando, haciendo vida normal, y de pronto vendría el fin. De pronto comenzaría a caer granizo y fuego mezclados con sangre. Esta es la primera trompeta del Apocalipsis. Pero los siervos de Dios serán protegidos por los ángeles. Ellos resguardarán a todo el que lleve en su frente el sello de Dios. Recordemos esto leyendo lo que dice Apocalipsis 7:3. Dice: y dijo, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta después de que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. De igual manera, durante el diluvio, Noé y su familia fueron protegidos de la destrucción. Eran 8 personas. El número 8 en las Escrituras representa un nuevo comienzo. Después del reinado milenial de Cristo que acontecerá el 7º día de 1000 años, el Sabbat milenial, vendrá el 8º milenio, donde todos seremos transformados, como dice Pablo en 1 Corintios 15:52. Y lo corruptible será transformado en incorruptible. La materia será transformada en espíritu y la muerte dejará de existir. Porque durante el reinado milenial todavía habrá muerte para quien no cumpla las leyes de convivencia. En el 8º milenio, los demás de los muertos serán resucitados y juzgados según sus obras, como dice Apocalipsis 25 y 12, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Esto lo dice en Daniel 12:2 y Juan 5:29. Así pues, la vida durante el 7º milenio sabático
será en la tierra, y la vida a partir del 8º milenio será en el cielo, con cuerpos espirituales glorificados e incorruptibles, y la muerte allí no tendrá ningún poder, porque no existirá la materia. La muerte no existirá allí, porque el espíritu es eterno. Desgraciadamente, los que hayan resultado en juicio condenatorio, su condena también será eterna, ya que los espíritus nunca mueren, son eternos. Y un espíritu fuera de los planos sutiles ha de vivir en los planos densos y oscuros que están en los abismos de la tierra, donde fluye el magma volcánico. Por eso se dice que hay fuego en el infierno, porque en el interior de la tierra la temperatura va desde los 500 grados de la corteza terrestre hasta los 3500 grados del núcleo. Vamos con el arca de Noé. Dios dio a Noé las órdenes de construcción del arca. El arca tenía que medir 300 codos de largo, que son 135 metros, 50 codos de ancho, que son 22 metros y medio, y 30 codos de alto, que son 13 metros y medio. El arca tenía 3 pisos, una puerta en un lateral y una ventana en la parte de arriba, mirando al cielo. La madera utilizada fue de un árbol resinoso, probablemente ciprés o cedro, y fue recubierta de brea para sellarla y que no entrara agua. La brea tiene propiedades adhesivas e impermeabilizantes. Se obtiene de árboles resinosos como el pino, el cedro o el ciprés. Para obtener la brea, se pone la madera resinosa en un hoyo en el suelo, se tapa con barro para que no entre aire, se pone más madera encima y se prende fuego. La combustión sin oxígeno de la madera y la resina forman la brea, compuesta por carbón y resina, y es totalmente líquida. Estas 8 personas entraron en el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos. También dijo Dios a Noé que conservara vivas dentro del arca 7 ejemplares de los animales considerados limpios y 2, macho y hembra, de los considerados impuros por la ley de Dios. Algunos de estos animales limpios serían utilizados por Noé para hacer sacrificios a Dios cuando salieran del arca. Esto podéis leerlo en Génesis 7. También dijo Dios a Noé que tomara consigo alimento para él y para todos los animales, y es que todos ellos pasarían 370 días dentro del arca hasta que las aguas descendieran y pudieran pisar tierra firme. Más de un año. Noé, su familia y todos los animales entraron en el arca el día que Dios les dijo, y a los 7 días de haber entrado ellos en el arca, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Recordad que el número 7 significa lo perfecto que viene del cielo. Así pues, este número estaba indicando el carácter divino y perfecto de este juicio de Dios sobre los impíos en la tierra. Leamos Génesis 7, 11 y 12. Dice: En el año 600 de la vida de Noé, en el 2º mes, en el día 17 del mes, en este día fueron rotos todos los manantiales de la vasta profundidad acuosa, y las compuertas de los cielos fueron abiertas. Y siguió la fuerte precipitación sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Como vemos, no solo cayó agua del cielo en forma de lluvia, sino que también fluyeron todas las aguas subterráneas hacia arriba para inundar la tierra. Dice el versículo 20 que las montañas más altas quedaron cubiertas 7 metros por encima de sus cimas,
de modo que expiró todo lo que tenía vida sobre la tierra, plantas, árboles, animales, personas y gigantes. Aquí surge la pregunta. Entonces, ¿cómo es que había gigantes después, en el tiempo de David? Pues según las Escrituras, los gigantes eran descendientes de Cam, con lo cual la mujer de Cam debió haber tenido descendencia de la cual heredó genes de los gigantes. Si lees el capítulo 10 de Génesis, donde habla sobre la descendencia de Cam, verás cómo entre estos descendientes está Nimrod. Las Escrituras mencionan que Nimrod era un cazador en oposición a Yahvé. Probablemente tenía genes de los gigantes. No sabemos si era un gigante o era un jayán. Los jayanes eran descendientes de los gigantes y eran hombres muy fuertes y grandes, pero no llegaban a ser gigantes. Entre los descendientes de Cam nombra a los jebuseos, los amorreos, heveos, arqueos y filisteos, los cuales sí se dice en textos bíblicos que eran gigantes. Ellos habitaban en la tierra de Canaán, la tierra que Yahvé prometió que heredaría el pueblo de Israel tras su salida de Egipto. Cuando el pueblo de Israel llegó al monte Nebo, Yahvé les dijo que hicieran guerra con los cananeos y mataran a sus habitantes y tomaran esa tierra que Yahvé les había dado. Y es que Yahvé quería que los gigantes fuesen exterminados, y esa era la tierra donde ellos habitaban. Leamos esto en Números 13, 32 y 33. Este es parte del informe que dan los israelitas que por 40 días fueron a espiar la tierra de Canaán. Dice el texto: la tierra por la cual pasamos para espiarla es una tierra que se come a sus habitantes. Recordad que los gigantes, los nefilim, cuando se acabaron los recursos alimenticios, empezaron a devorarlo todo. Devoraban animales, también hombres, y se devoraban unos a otros, entre ellos. El libro de Enoc, en el capítulo 7, dice: cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad, y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorarse la carne unos a otros, y a beber sangre. Entonces la tierra puso acusación contra los inicuos. Por esta causa envió Dios el diluvio a la tierra, para acabar con la iniquidad y con los gigantes. Jubileos 7:22 dice: y tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban unos a otros. Un titán mataba a un gigante mataba a un jayán, este al género humano, y los hombres se mataban unos a otros. Todos pasaron a cometer iniquidad y derramar mucha sangre, llenándose la tierra de maldad. Aquí nombra 3 tipos de descendientes de los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Los titanes, que eran seres descomunales más parecidos genéticamente a los ángeles caídos que a los humanos. Un ejemplo era el titán Cronos, que devoraba a sus hijos. Luego tenemos a los gigantes como Og, rey de Basán, Goliat o Anak. Y los jayán eran hombres muy grandes y fuertes, pero no se les consideraba gigantes, no eran de la estatura de un gigante, eran los hombres de fama de la antigüedad, como por ejemplo Hércules o Ulises y quizás también Nimrod. Estos hombres de fama, como dicen las Escrituras, también eran descendientes de los ángeles caídos. Leamos Números 13:33. Dice: y allí vimos a los nefilim, los hijos de Anak, raza de los gigantes,
de modo que llegamos a ser a nuestros propios ojos como saltamontes, y asimismo llegamos a ser a los ojos de ellos. Así pues, los israelitas al lado de los Nefilim se veían como saltamontes en tamaño. Esto es un texto bíblico, no es un texto apócrifo. Otro texto que habla sobre los gigantes es Deuteronomio 3:11. Dice: porque solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. He aquí, su cama era de hierro, 9 codos era su longitud. Esos son 5 metros. Segunda de Samuel 21:20 dice: y había aún en Gat un gigante de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Y también él había nacido de los gigantes, de los Refaim. Yahvé quería eliminar a estos gigantes, y tanto Josué como Caleb, como el rey David, llegaron a vencerlos con la ayuda de Dios. Volvemos al relato del arca de Noé, en Génesis 8. Después de 40 días inundando las aguas la tierra, paró de llover. Y Noé abrió la ventana del arca y envió a un cuervo que estuvo volando, yendo y viniendo, hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Versículo 8. Más tarde, él envió una paloma para ver si las aguas habían desaparecido de sobre la superficie del suelo. Y la paloma no halló lugar para posarse y volvió al arca. Noé esperó 7 días más y volvió a enviar a la paloma, y esta vez la paloma volvió con una ramita de olivo en el pico. Esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma, y ésta ya no volvió a él. Así que primero envió un cuervo y luego envió una paloma en 3 ocasiones. En el año 601 de la vida de Noé, en el mes segundo, en el día 27, la tierra quedó completamente seca. La tierra tardó 1 año y 5 días en quedar completamente seca. En realidad tardó 1 año y 6 días, porque en el calendario hebreo los años son de 364 días. Si observáis las fechas, veréis que estuvo lloviendo 40 días. El número 40 en las Escrituras simboliza un periodo de prueba, de aguante, de perseverancia. 40 años estuvo el pueblo de Israel vagando por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. 40 días ayunó Jesús en el desierto y después allí mismo fue tentado por el diablo. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí escribiendo las leyes y decretos divinos, lo cual fue una prueba para el pueblo de Israel. Leamos Éxodo 32:1. Dice: Entretanto, el pueblo llegó a ver que Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña. De modo que el pueblo se congregó en torno a Aarón y le dijeron: Levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Egipto, ciertamente no sabemos qué le habrá pasado. Entonces Aarón tomó el oro de ellos y lo fundió e hizo un becerro. Y empezaron a decir: Este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. La tardanza de Moisés era una prueba, y el pueblo no fue fiel a su Dios, sino que dijeron que el becerro de oro los había sacado de la esclavitud de Egipto. También 40 días estuvieron explorando las personas que designó Yahvé para espiar la tierra de Canaán, y cuando volvieron, todos dieron al pueblo malos informes de esa tierra, excepto Josué y Caleb.
Tenían miedo de los habitantes de Canaán, porque allí había gigantes, y no confiaron en que Dios les daría la victoria. Por eso Dios los castigó a vagar 40 años por el desierto, 1 año por cada día que exploraron en la tierra. Esto podéis leerlo en Números 14, 33 y 34. Además, ninguno de ellos heredó la tierra prometida. Todos murieron en el desierto, excepto Caleb y Josué. El número 40 representa un periodo de prueba. Después de 150 días, 5 meses, dice el Génesis, en Génesis 8:1, que Dios se acordó de Noé y de los animales del arca e hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a descender. Fijaos que el diluvio empezó el día 17 del segundo mes y las aguas empezaron a descender el día 17 del séptimo mes, 5 meses más tarde. El día 17 del séptimo mes es el día en que Jesús resucitó, el 17 de Nisán, ya que murió el 14 de Nisán y estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. Pero Noé no pudo bajar del arca hasta pasado 1 año, cuando la tierra se secó por completo. Cuando Noé y su familia bajaron del arca, y todos los animales con él, Noé edificó un altar e hizo sacrificios a Dios de entre los animales puros. Para eso dijo Dios a Noé que guardase 7 parejas en vez de 2. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos e hizo un pacto con ellos por medio del cual se comprometió a no volver a arruinar la tierra con un diluvio. El símbolo de ese pacto fue un arco iris. El arco iris tiene 7 colores y es el resultado de la descomposición de la luz al pasar a través del agua. Este símbolo representa al pacto del Dios vivo con su pueblo, el Israel del nuevo pacto, a través de su Hijo unigénito, el Mesías, el cual es la luz del mundo. Y el agua y la sangre dan testimonio de él. Él vino al mundo para traer descanso y vida eterna a la humanidad. Ese es el significado del nombre Noé, descanso. El arca que Dios mandó construir a Noé simboliza a Cristo, puesto que protegió a Noé, a toda su familia y a los animales de la muerte. De igual manera, la sangre del sacrificio de Jesús nos protege a nosotros, que fuimos comprados por Él para redención y le pertenecemos. Y nadie puede apartar a sus ovejas de Él, porque el Padre se las ha dado. Noé, siguiendo las instrucciones de Dios, salvó su vida y la de su familia. Las instrucciones de Dios para nosotros hoy en día son el nacer de nuevo como cristianos a una vida pura y limpia, fuera de toda violencia e iniquidad, cosa que imperaba en los días de Noé, a través del agua del bautismo y entrando por la puerta que es Cristo. Hemos de negarnos a nosotros mismos y morir en la carne, siendo símbolo de esto la entrada en el arca, ese ataúd gigante de madera de ciprés, la madera con la que se hacían los ataúdes en la época de Jesús, porque era una madera incorruptible. Aunque su uso era poco común en la época de Jesús, actualmente es muy común el uso de ataúdes de madera. Noé y su familia entraron en el arca y cuando salieron, nacieron a una nueva vida. Eran 8 personas. 8 personas consta en las Escrituras que fueron resucitadas. La hija de Jairo, Marcos 5:21, resucitada por Jesús. El hijo de la viuda de Naín,
Lucas 7:11, también resucitado por Jesús. Lázaro, hermano de María y Marta, resucitado por Jesús. La resurrección de Tabita por el apóstol Pedro, Hechos 9:37. La resurrección de Eutico, que se durmió sentado en una ventana y cayó desde un tercer piso, lo resucitó el apóstol Pablo, Hechos 20:9. El hijo de la mujer sunamita, resucitado por Eliseo, Segunda de Reyes 4:32. El hombre que fue echado en la tumba de Eliseo, cuando una banda de moabitas vio a un hombre que iba a ser enterrado y lo echaron en la tumba de Eliseo. Cuando el hombre tocó los huesos de Eliseo al caer en su tumba, resucitó y se puso de pie. Segunda de Reyes 13:20. El hijo de la viuda de Sarepta. El niño enfermó y murió, y Elías lo resucitó. Primera de Reyes 11:19. Aunque nos parezca que solo Jesús resucitó muertos, también resucitaron muertos los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento, con la ayuda de Dios, por supuesto, y del Espíritu Santo. Es curioso que la forma de resucitar a los muertos de los apóstoles y los profetas era tumbándose encima del fallecido y orando a Dios para que su alma volviese a él. Así lo dice Primera de Reyes 17:21. Dice: y procedió a extenderse sobre el niño 3 veces, y a clamar a Yahvé y a decir: oh Yahvé, mi Dios, por favor, haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. Por último, quería comentar que leyendo el relato de Noé había una cosa que no me cuadraba. Siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que en tan solo 5.500 años que han pasado desde el diluvio, las pocas especies de animales que Noé preservara en el arca hayan llegado a evolucionar en tan poco tiempo, en 8 millones de especies de animales que existen hoy en día? No pueden haber evolucionado tan rápido en tan solo 5.500 años, de unas pocas parejas a 8 millones de especies distintas. Es muy poco tiempo. Pero no dudé de la veracidad del relato del Génesis, sino que me puse a buscar información. Y efectivamente, en el libro de Jubileos, libro encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto y totalmente fiable, en el capítulo 4, versículo 24, dice: por ello, por la maldad de los hijos de los hombres, por ello hizo el Señor llegar el agua del diluvio sobre toda la tierra del Edén. Así pues, ¿el diluvio fue a nivel local? Es posible. Solo se inundó el Edén. De hecho, científicamente, esto está demostrado. No hay evidencias de un diluvio universal, pero sí hay evidencias de una inundación en Mesopotamia hace unos 7.500 años. Dicen que debido al deshielo, pero no se sabe si también llovió y cayó agua del cielo. Y se unieron esas dos cosas, como dice el Génesis, el agua que cayó del cielo y el agua que fluyó de la tierra. Además, en el capítulo 5, versículo 12 del libro de Jubileos, dice que Dios hizo una nueva creación después del diluvio, con lo cual repuso todas las especies extinguidas. Dice el texto: hizo para toda su obra, el cielo y la tierra, una nueva y justa creación, para que no incurrieran en transgresión y fueran justos cada una en su especie. No sabemos si esta nueva creación se refiere solamente a ángeles y a los humanos que se renovaron a partir
de Noé y su familia, o también incluye una nueva creación de animales. No está detallado en ningún libro, pero en todo caso el relato es verídico. Cómo sucedió, qué sucedió después, no está detallado, pero sucedió tal y como lo narra el Génesis, aunque falta información. Hasta aquí el estudio de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo donde continuaremos con la simbología del Éxodo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.